Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones, llena de comunión con Dios, de oración y de lectura de la palabra de Dios. En el día de hoy yo quiero tocar un tema específico con ustedes, un tema seguramente bastante conocidos por la gran mayoría de nosotros en términos del conocimiento bíblico que tenemos que tener ya en este momento tan de nuestra vida espiritual. Eh, y lo he llamado una lección de la parábola del hijo pródigo. Seguramente usted ha leído muchísimas veces la parábola del hijo pródigo, seguramente ha escuchado muchísimos mensajes sobre la parábola del hijo pródigo y le pareciera a uno que ya no tiene más que aprender de esta maravillosa parábola. En lo particular, cada vez que leo esta parábola, mm, me reconforta mi fe, me lleno de esperanza a pesar de todas mis debilidades, porque en ella encuentro a un Padre dispuesto a recibirme como quiera que yo sea. Aparece en el capítulo 15 del versículo 11 al versículo 32, el capítulo 15 de, de la parábola del Evangelio según San Lucas, el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Tiene tres parábolas en sus inicios: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y cuando uno comienza a leer el capítulo 15, encuentra que estas tres parábolas en especial fueron dirigidas a un público determinado. La Biblia dice que estaban ahí los publicanos, o sea, la gente más pecadora que podía existir en el contexto social de la época de Jesús, y estaban los escribas y estaban los fariseos, unas personas con una reputación religiosa bastante reconocida en la época y que hacía que ellos mm, se creyeran un poco más que los demás en términos de la cercanía con Dios. Y Jesús enseña tres parábolas a este grupo de personas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y nosotros en el día de hoy nos vamos a centrar en algunas enseñanzas, una lección para que podamos contextualizar, una lección sobre la parábola del hijo pródigo. Yo quiero que leamos ahora su Biblia en el versículo 20, capítulo número 15, versículo número 20 del Evangelio según San Lucas. Dice así: y cuando aún estaba lejos, o sea, el hijo pródigo, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Es bastante interesante el versículo 20 y este es el versículo que a mí más me conmueve de toda esta historia. Cuando aún estaba lejos, ni siquiera estaba cerca, aún estaba lejos, lo vio su padre. Usted y yo podemos estar muy lejos, muy lejos. La tristeza nos ha llevado muy lejos, la angustia nos ha llevado muy lejos, el pecado nos ha llevado muy lejos, la desesperanza nos ha llevado muy lejos. Tantas cosas que pueden llevarnos lejos de Dios y sin embargo Dios siempre nos ve. Y no solamente nos ve, sino que Él tiene compasión de nosotros y viene a buscarnos y nos besa y nos abraza y tanto amor, tanta misericordia alrededor de sus hijos.
Cuando Adán pecó, Adán no fue a buscar a Dios. La Biblia dice que Dios en el huerto de Edén dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Fue Dios quien lo buscó, fue Dios quien propició absolutamente todas las conversaciones que se desarrollaron de ahí para adelante. Dios siempre inicia la oración. No vaya a creer que usted es el que inicia la oración. Dios siempre inicia la oración. Dios mueve nuestro espíritu para que podamos orar. Dios nos mueve para que podamos orar. Eso es así. Hay unos pasajes, hay unos personajes y hay un contexto que tenemos que entender cuando leemos la parábola del hijo pródigo. Está el padre, está el hijo menor, está el hermano mayor, están los amigos. En un contexto también está la herencia, el mundo, la casa del padre. Y si usted quiere meter otro personaje, otros personajes están los siervos del padre en la casa del padre. Bueno, tantas cosas que podríamos nosotros sacar de esta maravillosa parábola. Pero para efectos de la enseñanza, el padre, el hijo menor, el hermano mayor, los amigos, la herencia, el mundo y la casa del padre son más que suficientes para que nosotros podamos entender un poco y seguramente ver que hay un mensaje de esperanza para nuestra vida. Voy a devolverme y voy a explicar. El Padre, un Padre infinitamente amoroso. Un hijo menor creyendo que es el dueño de la vida, creyendo que la vida le pertenece, creyendo que tiene derechos sobre los bienes de su padre. Un hermano mayor lleno de orgullo espiritual, creyendo tener el derecho también de reclamarle a Dios o al Padre las condiciones de vida que él pudiera querer o tener. Y los amigos, la Biblia dice que las riquezas traen amigos. Y la historia comienza diciendo que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. A él no le correspondía nada, como a usted y a mí no nos corresponde absolutamente nada de lo que Dios ha creado. Dios, por su infinita misericordia y su gracia, derrama sobre nosotros bendiciones y beneficios. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este muchacho seguramente se dejó mover por las intenciones y los deseos de su carne y la herencia de su padre. Él creyó que disfrutando de la herencia de su padre podría terminar en una muy buena vida. El otro contexto es el mundo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo siempre ofrecerá alternativas. Siempre el mundo ofrecerá diversión, siempre el mundo ofrecerá alegrías, todas ellas temporales. Y el otro contexto es la casa del Padre. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada. Y si usted mira los personajes y usted mira el contexto, usted se dará cuenta que la parábola no nombra por ninguna parte ni a Satanás como personaje ni al infierno como contexto. Esta fue una decisión de un joven, de un ser humano, una decisión tomada en su naturaleza carnal, en su naturaleza humana. Aquí la parábola no dice que el joven fue
tentado, incitado por Satanás para decirle a su padre que le diera la parte de la herencia que le corresponde. Tampoco dice la Biblia que Satanás participó en el despilfarro de los bienes, en la escogencia de los amigos. No, la Biblia no dice eso. Esta fue una decisión netamente humana, carnal, de un hombre que ha cerrado su corazón, que decidió con su racionalidad irse del lado de su padre. Irse del lado de su padre. Y aparecen unas decisiones determinantes. Este joven tomó decisiones que fueron determinantes para terminar mal en su vida. Y si usted quiere saber cuándo hay decisiones determinantes para uno terminar mal, son aquellas decisiones en las que uno no tiene en cuenta a Dios para tomarla. En el contexto netamente gerencial, las decisiones no se miden si fueron buenas o fueron malas por el resultado que tengan al final. Desde el punto de vista gerencial, se considera que una decisión fue bien o mal tomada por el proceso que se llevó para tomarla. Y es tan complejo la toma de decisiones, es tan complejo, que usted y yo no sabemos si tomamos una decisión bien o mal hasta que la tomamos. Y la primera decisión que este joven tomó fue irse del lado de su padre. Esa es una decisión fatal. Cuando el ser humano decide vivir su vida de manera independiente sin considerar a Dios en sus caminos, es una decisión fatal. Siempre terminará mal, siempre. En este siglo o en el venidero, siempre terminará mal. Siempre. Pero esa fue una decisión que él tomó. Dame la parte de la herencia que me corresponde. El joven quería irse del lado de su padre. Dice la Biblia en el capítulo número 11, dice capítulo número 15, dice la Biblia en el capítulo número 15, versículo número 11, dice claramente, dice la Biblia, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, yo quiero administrar mi propia vida. Y aquí hay unos contextos. Dame la parte de los bienes que me corresponde. A él no le correspondía nada. Como a usted y a mí no nos corresponde absolutamente nada. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es dado por la gracia y la misericordia de Dios. Esa fue una decisión fatal para la vida de ese muchacho. Querer vivir una vida de manera independiente, lejos de la casa de su padre, sin considerar lo que su padre decía. Él había podido decir, papá, yo tengo pensado, he considerado la posibilidad de independizarme. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y seguramente el padre había podido explicarle y había podido mostrarle muchas cosas que lo habían podido hacer desistir de esa idea. Y yo voy a tomar una decisión y tengo que mirar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Dios al respecto de la decisión que yo voy a tomar? La segunda decisión terrible que este hombre tomó fue, dice la Biblia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Él escogió una tierra lejana. Él decidió irse lejos. Él decidió estar bien lejos del consejo de su padre.
Él había podido en su sensatez haberse ido a una tierra cercana para estar yendo y viniendo y alimentándose de los consejos y las enseñanzas de su padre y no perder la comunión con su padre. Pero él escogió irse a una tierra lejana. No quería saber del consejo de su padre. Y así a veces es la gente, ¿cierto? El ser humano quiere estar lejos de Dios, no quiere oír el consejo de Dios. Él quiere tomar y ser independiente, tomar sus propias decisiones. Él cree saber el bien y el mal. El ser humano cree no necesitar a Dios, quiere irse bien lejos. Y como quiere irse bien lejos, sin oír consejos, entonces otra decisión fatal fue que él escogió sus amigos. Y cuando sus amigos vieron la cantidad de bienes y las riquezas que traía este joven extranjero, pues lógicamente estuvieron con él. El libro de Proverbios dice que las riquezas traen muchos amigos, muchísimos amigos. Y dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios, dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él decidió cómo gastar su dinero. Él pensó que no iba a alcanzarle la vida para gastarse todo el dinero que tenía. Salomón en el libro de Eclesiastés da un consejo a los jóvenes. Y no se les olvide, mis queridos hermanos, que cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, cuídate de las pasiones juveniles, Timoteo tenía más de 40 años. O sea que Salomón también nos escribió o escribió a todo el mundo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y después dice, antes que vengan los días malos. Los días malos van a venir. Y si nosotros nos acordamos de nuestro Creador, de nuestro Dios, de su palabra, de su ley, constantemente cuando lleguen los días malos, estaremos en una comunión con Dios bastante fortalecida para poder hacer frente a las situaciones adversas que seguramente van a venir y que a todos nos van a tocar. Jesucristo lo dice en el capítulo número 7 del Evangelio según San Mateo. Usted lee que hubo dos hombres que construyeron cada uno una casa. Uno lo fundó sobre la roca y el otro la fundó sobre la arena. Pero a los dos le vinieron los mismos males. Lo único era que el que había construido su casa sobre la roca no fue movido. Sí, las olas golpearon, los vientos arreciaron, seguramente la casa se movía, pero su casa no fue destruida. Este joven decidió cómo gastar su dinero. Y fue terrible para él. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Y después dice, y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Él también determinó el tiempo de regresar a su casa. Él había podido regresar mucho antes. Él había podido regresar incluso cuando todavía el dinero no le había escaseado. Él había podido regresar apenas empezara la hambruna en aquella tierra. Pero él esperó hasta el final, hasta que tocó fondo, hasta que sus fuerzas se acabaron humanamente. Y esa es una decisión que solamente puede tomar el hombre.
Usted encuentra situaciones que hay personas que pudieron haber tomado la decisión de seguir a Jesús estando sanos, pero esperaron que el cáncer o otra enfermedad llegara a sus vidas. Y en su etapa terminal entonces buscaron a Dios. Pero habían podido tomar la decisión de ir a Dios mucho antes. Apenas les entregaron el examen de laboratorio con la nefasta noticia de que una enfermedad estaba andando en sus cuerpos. Pero esperaron hasta el final. Y ese es el ser humano. Yo me pregunto constantemente, ¿qué haría un padre carnal como usted y yo, muy humano, no Dios, si ve que su hijo toma todas estas decisiones? Seguramente él empieza a molestarse y a decepcionarse de su hijo. Y esa decepción es muy natural desde lo humano, ¿cierto? Uno va a decir, es muy malagradecido, es una persona que escogió irse lejos, no me tuvo en cuenta para escoger sus amigos, no fue sensato en la manera de administrar el dinero, pudo haber llamado, pudo haberme buscado antes, pero esperó que el problema se creciera. Y seguramente el padre humano se llena de amargura en su corazón. Esas fueron unas decisiones determinantes de este joven que arruinaron su vida. Pero a diferencia de esas decisiones, aparecen unas acciones de un padre amoroso. Y la primera es que ese padre siempre lo esperó, siempre. Ese padre conocía quién era su hijo. Él sabía de las debilidades de su hijo. Él conocía el carácter de su hijo. Él sabía que su hijo seguramente era muy necio. Pero eso no le importaba. Él siempre lo esperó. Para ese padre, su hijo tenía un valor incalculable. Siempre lo esperaría. El pastor Alejandro Bullón, predicando sobre este mismo tema, decía que él se imaginaba a ese padre todos los días desde que su hijo salió, sentado en el balcón en la puerta de su casa, mirando hacia el horizonte, a ver si un día aparecía una figura parecida a la de su hijo para salir a buscarle. Y la Biblia dice que aún estando lejos, salió a su encuentro. Y el padre no esperó que el hijo llegara. El padre no dijo, voy a esperar que se acerque un poco más, a ver cuál es su actitud y empezar a analizarlo, a ver si ha cambiado, si realmente aprendió la lección. No, salió a su encuentro. ¡Qué amor tan infinito es! Seguramente usted y yo primero hubiéramos tenido una conversación bien larga con él y esperaríamos que nos contara, y hasta que no lo viéramos llorando y humillado, no tendríamos misericordia de él. Pero Dios no es así. Salió a su encuentro. No le recriminó. La Biblia dice que lo abrazó y lo besó. Y le voy a decir algo, y no le dejó hablar, porque el joven tenía todo un discurso preparado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no lo dejó hablar. No lo recriminó, no le dijo, yo te dije, yo te advertí, es el colmo que no hayas hecho esto o hecho aquello. No. La Biblia dice que lo abrazó, lo besó, y la única respuesta que él tuvo, la única respuesta que el padre tuvo fue que llamó a sus criados para que le trajeran el mejor vestido, el calzado y un anillo. El vestido hacía parte de la nobleza que solamente la tenían los hijos.
Los siervos, los esclavos, los jornaleros no utilizaban calzado. El calzado era propio de los hijos del dueño de la hacienda y le pusieron calzado, le pusieron un anillo, lo restituyó a su lugar de hijo. No se le olvide que el joven no alcanzó a explicar muchas cosas, pero no importaba. Antes de que vosotros clamares, antes de que vosotros clamares, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y por último, lo justificó. Todas esas acciones no son sino acciones que muestran que el Padre le justificó, que el Padre entendió que había un verdadero arrepentimiento en su hijo. El hermano mayor se enojó y el padre salió en defensa de su hijo menor, no porque lo amara más, sino porque simplemente lo amaba como otro hijo. Igual lo justificó como Dios lo ha justificado a usted y me ha justificado a mí, a pesar de tantos y tantos pecados y errores. Lo justificó. Primera de Corintios 6:9 dice: no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los mentirosos, y una cantidad de gente. Y después Pablo le dice a los corintios: mas esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido justificados. Ya habéis sido justificados. Bendito sea Dios por eso. Alabado sea el nombre de Dios. Algunas reflexiones interesantes. El hijo pródigo volvió a casa por lo que había vivido con su padre. El hijo pródigo sabía cuál era el carácter de su padre. Él, durante el tiempo que vivió, desde que nació hasta el día que se fue, lo único que había visto en su hogar era un padre amoroso. Y el joven tenía la intención de ofrecerle una explicación al padre. Pero cuando él vio a su padre, no tuvo la oportunidad de hacerlo. El padre se le tiró encima, le abrazó y le besó. No tuvo la oportunidad. Y a veces usted y yo estamos tan cargados de angustias, de problemas, tan cargados de pecado que no sabemos ni cómo comenzar a orar. Y de un momento a otro simplemente callamos sin saber qué decir, porque el peso del pecado nos abruma y sentimos el suave abrazo de Jesús, las tiernas manos de nuestro Salvador alrededor de nuestro cuello, diciéndonos: aquí estoy. El padre conocía el corazón de su hijo. Él sabía que su hijo se había arrepentido, que había fallado, pero que él tenía derecho a una oportunidad. Traerle el mejor vestido, no cualquier vestido, el mejor vestido. Y tráiganle el mejor calzado, el mejor anillo. La Biblia dice en el Salmo 103, el salmista escribe, David, y dice: como está lejos el oriente del occidente. Como está lejos el oriente del occidente. Así Dios ha mostrado su misericordia sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. El pecado no representaba un problema para el Padre. La serie de errores unos tras otros, seguramente el desprecio el día que se fue, dame la parte de los bienes que me corresponde, seguramente ese fue un día terrible para la casa del Padre. Seguramente la paz del hogar se dañó, seguramente ese fue un día de mucha tristeza, de mucha amargura. El que él haya decidido irse bien lejos y no cerca, el que haya despilfarrado toda una serie de errores en cadena, no eran problema para el Padre. El Padre, cuando le besó y le abrazó, lo único que quería era que su hijo entendiera que no había ninguna razón para no ser aceptado. Jesús dijo: el que viene a mí no le echo fuera.
Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 2, versículo 4 y le dice, la benignidad de Dios, la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Tanto amor de Dios, tanta misericordia tiene que llevar al ser humano al arrepentimiento. Tanto amor expresado no puede sino verse reflejada por una actitud de arrepentimiento, de sumisión a Dios. Y lo otro es que el hijo pródigo, este muchacho no solamente pensó en ir a la casa de su padre, sino que también se levantó y fue a su padre. Hay mucha gente que le dice a uno, sí, muy buena la palabra de Dios, muy bonito todo, un día de estos voy. No. Después de la confesión del pecado tiene que venir la acción. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo número 28, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, viene la acción, alcanzará misericordia. Y lo otro es que aparece un personaje siniestro en la historia, el hermano del joven. Y el hermano del joven representa a los escribas y fariseos de la época de Jesús, pero también a los cristianos que se envuelven en santidad para juzgar a las acciones de los otros. Posiblemente el único que tenía derecho a cuestionar las acciones de este muchacho era el padre. Era el papá de este joven. Tenía todo el derecho, toda la autoridad bíblica para llamarle la atención a su hijo, pero tampoco lo hizo. Y a veces usted y yo nos envolvemos en santidad y nos creemos con el derecho de levantar la mano para juzgar las acciones de otros. La Biblia dice, bienaventurado el varón, dice el Salmo número 1, que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche, y la ley de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Voy a contar una historia que encontré muy interesante. Mientras yo estoy leyendo y enseñando, yo quiero que usted mire detenidamente la imagen, la foto, pero que realmente es una pintura que aparece ahí en el recuadro. En el Museo de Hermitage, en San Petersburgo, Rusia, se puede contemplar la evangélica escena del regreso del hijo pródigo a la que un pintor llamado Rembrandt dio vida en todos los sentidos. Gracias a esta pintura que usted y yo estamos viendo, podemos ver la escena del gran amor de un padre ante un hijo realmente arrepentido. Y yo voy a las diapositivas siguientes, voy a seguir mostrando el cuadro para que entendamos. Rembrandt se detuvo en leer el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas para poder representar en una pintura el gran amor de un padre ante el fracaso de la vida de uno de sus hijos. En esta sublime obra de colores, lo primero que usted y yo podemos observar si nos fijamos detenidamente es que las manos del Padre son diferentes una de la otra. La mano derecha es más fuerte que la mano izquierda. Perdón, la mano izquierda es más fuerte que la mano derecha. La mano izquierda es fuerte y reconforta con cierta firmeza al hombro y parte de la espalda del hijo. A pesar de su robustez, la mano se extiende transmitiendo un sinuoso y complaciente perdón incondicional. En otras palabras, la mano izquierda podía representar la justicia, el derecho de haber sido duro con él. Sin embargo, la mano izquierda le está reconfortando. La mano izquierda se extiende transmitiéndole complacencia y perdón incondicional. Y la derecha es distinta, es una mano más delgada, es elegante, tierna.
y desea acariciar, escuchar, comprender y por supuesto también reconfortar a su hijo. Y ahí está la misericordia de Dios, que no puede resistirse a un corazón humillado. El Salmo 51, versículo 17, David dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás otro. Y la mano izquierda representa la justicia de Dios, que podía haber acabado con el hijo. Pero sin embargo, la misericordia está ahí. Y la mano derecha representa la compasión. Y las dos cosas se han encontrado en el abrazo que el Padre le da al Hijo. Pero también usted puede ver el rostro de un padre que nunca ha dejado de esperar. Seguramente el rostro ha cambiado de la noche a la mañana. Un padre con la esperanza de ver el hijo durante tanto tiempo y por la necedad de éste no había aparecido. Por eso la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos sin juicio. Y usted encuentra al hijo ahí arrodillado, pegado al vientre de su padre. Y el pintor, el autor de la obra, ha pintado la cara del hijo como un recién nacido, ciego, herido, deseoso de vida, porque ha vuelto a nacer. Solamente a los pies de Jesucristo el ser humano tendrá vida y vida en abundancia. Y usted a la derecha del cuadro también aparece otra figura, el hermano mayor. Usted lo ve ahí bien vestido y seguramente con una mirada desconcertante para él. No está muy a gusto, una mirada llena de juicio. Es religioso de toda la vida, es altivo y sin embargo carga la Biblia y va a la sinagoga. Y este hermano mayor podría representar a aquellos cristianos que viven con un gran orgullo espiritual porque sus pecados no son tan notorios como los pecados de sus hermanos. No es que no tenga pecado, sino que lo sabe ocultar muy bien y él mismo ha creado una escala de valores para sus pecados. Él cree saber cuál es un pecado más grande que otro. Ahí lo ve usted sentado, con una mirada de juicio, con una mirada llena de rencor, al contemplar la misericordia de un padre frente a un hijo totalmente descarriado. Y aparecen unas características del padre que espera. En Lucas 5 encontramos una parábola sobre un hijo rebelde que se fue de su casa y un padre amoroso que dejó la luz encendida esperando su regreso. Dejó el bombillo prendido. Yo recuerdo que cuando estaba muchacho y salíamos, mi hermano Jorge y yo, mi mamá no se acostaba hasta que nosotros no llegábamos. El bombillo de la sala de mi casa estaba prendido hasta que nosotros llegáramos. Y eso a mí me tocaba el corazón y tocaba el corazón de mi hermano. Y mi hermano me decía: vámonos, vámonos, que mi mamá no se va a trasnochar por culpa de nosotros. Y Dios ha dejado una luz encendida por cada persona en este mundo, esperando que regrese. Ese hombre fue un excelente modelo de padre para sus hijos. Él suplió las necesidades básicas y emocionales de sus hijos. Él les dejó una herencia, no solamente una herencia material, sino una herencia espiritual. Y esa es una responsabilidad de los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y se las enseñarás a tu hijo. Al acostarse, al levantarse, cuando vayan por el camino, las colocarás en los dinteles de las puertas, en las ventanas, en todas partes, para que sus hijos nunca se les olvide que la palabra de Dios les da una esperanza en la vida cuando todo empiece a tornarse oscuro. Este hombre los guió sin obligarles a que estuvieran de acuerdo.
Les permitió que fallaran y les mostró el perdón y la restitución para que pudieran volver a casa. Se acercó a las posturas de sus hijos, los perdonó. Un ejemplo de padre. Por eso, en la parábola del hijo pródigo se ve reflejado quién es nuestro Dios. Jesucristo dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando usted levanta sus manos y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, como en la parábola del hijo pródigo, nuestro Dios nos ve a pesar de lo lejos que podamos estar. Y va a salir al encuentro y nos va a abrazar y nos va a besar y nos va a restituir en un minuto, en menos de un minuto. Posiblemente ni siquiera hemos comenzado la oración y Él ya nos está abrazando. Alabado sea Dios por el amor de nuestro Jesús, por el amor de nuestro Dios, por el amor tan grande que ha mostrado Dios para con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Espero que guarden esta palabra en su corazón, les reconforte a seguir, les reconforte a estar todos los días más cerca de nuestro Dios, a valorar lo que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros, a valorar el sacrificio del Calvario, a recordar todos los días la resurrección de nuestro Señor, a recordar todos los días que Él prometió volver por nosotros, a recordar todos los días que Él tiene un lugar preparado para nosotros, para que vivamos eternamente con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y les llene de bendiciones, mis hermanos.